Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dios me le bendiga, público querido, hermanos, hermanas, amigos. Gracias por conectar, gracias por estar ahí para compartir con ustedes este tema del día de hoy que apunta a lo que es, ya saliendo casi, por supuesto, el mes de la familia. Noviembre es el mes que dedicamos o que llamamos el mes de la familia y mayormente nosotros los cristianos asumimos este mes con mucha responsabilidad para alimentar nuestra familia emocionalmente, espiritualmente, para traer a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, temas que enriquezcan y aporten a hacer crecer y a fortalecer lo que es el vínculo de nuestras familias. En esta ocasión me gustaría compartir, aunque quizás brevemente con ustedes, sin mucho protocolo, sin muchas palabras técnicas quizás, el tema acerca del noviazgo. Porque todas las familias de alguna manera comenzamos con un noviazgo. Y después también de tener ya establecidas nuestras familias, comenzamos a enfrentar también relaciones de noviazgo, como por ejemplo nuestros hijos, tanto nuestros hijos varones como nuestras niñas hembras, comienzan a tener ya su etapa para tener relaciones de noviazgo. Como líderes en las iglesias tenemos que ayudar y darle acompañamiento a nuestros jóvenes cuando entran en el momento de tener sus novios, sus prometidos o prometidas. Y es un tema que tanto pastores, líderes juveniles como padres tenemos que mantenerlo bien vigilado, bien vigilante y estar muy pendientes porque se dan muchas cosas, entre ellas buenas y malas, en una relación de noviazgo. Me gustaría comenzar compartiéndoles mi propia experiencia. Gracias a Dios tengo el privilegio de tener un matrimonio de ya 25 años, próximo ya casi cumpliendo 26 años de casados, con un noviazgo de aproximadamente 8 años, 7 años y algo. Tuvimos mi esposo y yo de noviazgo en los años 90, que usted dirá, es que en los años 90 eso era fácil, pero no, porque no es la temporada la que hace difícil un noviazgo. No es la temporada la que hace que un noviazgo falle, fracase o se manche. No es la temporada. Que quizás algunos de nuestros jóvenes hoy lo aconsejemos acerca de este tema y le presentemos algunas estrategias o le hagamos algunas observaciones como para que corrijan quizás alguna debilidad que están presentando. Y quizás nos digan, lo que pasa es que usted vivió en los años 90, en los años 80. No es lo mismo, pastora. Quizás pudieran decirnos algunos de nuestros jóvenes. Pero, repito, no es la temporada la que hace victorioso o que echa a perder una relación de noviazgo. No es la temporada, son las personas, son los protagonistas. Y los protagonistas en un noviazgo es el novio y es la novia. Mayormente los novios fracasan en el sentido, voy a explicar un poquito más adelante, en el sentido moral por la falta de acompañamiento. ¿Y a qué me refiero con acompañamiento? Que siempre tenga que haber un tercero en medio de una relación de novios, que siempre tenga que haber una tercera persona acompañándoles a todos lados. No me refiero a eso. Voy a volver a mi experiencia. En ese tiempo quizás éramos más muchachos, quizás con no tanta experiencia como hoy quizás estamos hablando, pero recuerdo que solíamos caminar aquí en la capital, en Santo Domingo, en la República Dominicana, y no teníamos un tercero acompañándonos. Yo recuerdo que con mi novio yo visitaba a su familia, algunos de sus tíos que vivían aquí en la capital y no pasó nada. Nunca se nos ocurrió
quizás detenernos y meternos a donde no debíamos meternos. No se nos ocurrió apenas pararnos a comernos un helado en uno de esos recorridos o irnos a sentar un rato en el parque allá en la zona colonial. O, ok, pastora, porque esos eran tiempos muy sanos. No habían atracadores, no había esos problemas que la gente tiene miedo hoy. Ok, repito, no es la temporada la que hace que fracase tu noviazgo. Es el protagonismo que tiene cada uno. El nivel de compromiso que tiene cada uno. ¿Creen ustedes, por ejemplo, haría yo esa pregunta y me gustaría más adelante quizás ver, compartir, observar o hasta responder sus comentarios? ¿Creen ustedes que para poder ser victorioso en un noviazgo, para poder tener éxito en un noviazgo sin fallarle a la moral, a nuestra moral como, en nuestro caso como mujer, como muchacha, como señorita o al joven varón, fallarle a su moral, fallarle quizás a la integridad, a los principios que le enseñaron su familia, fallarle a los principios bíblicos que se le enseñó en su iglesia, fallarle a la relación que tiene con el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy yéndome como muy rápido por ahí? Porque como le estoy diciendo de mi experiencia, mi novio y yo, que hoy es mi esposo, andábamos solos aquí en la ciudad. Andábamos solos. No teníamos un tercero acompañándonos. Yo en ese tiempo vivía sola. Como estudiante, que en un testimonio que publiqué en estos medios de YouTube, estuve compartiendo que como vine como joven, como estudiante a la capital, a Santo Domingo, y no tenía una familia que quizás me recibiera para vivir en una tía o con una hermano mayor, porque yo soy la hermana mayor, yo vivía sola esos primeros años y ya teniendo mi novio. Y mi novio me visitaba, yo viviendo sola. Que mi naturaleza humana y la de él no nos daba quizás el instinto de quizás quedarnos ahí, cerrar las ventanas, tener ese momento romántico como toda juventud quizás sueña o desea o apetece. Sí, nos llegaban esos deseos. Sí, por supuesto que nos daban esos instintos que son de los seres humanos y no son pecado. Óyeme bien, esos deseos no son pecado porque Dios te formó con esos deseos. El problema está, repito, desde el inicio le estoy diciendo, es el protagonismo, el problema. El problema no es el ambiente, no, que eso es muy solo ahí, que esa casa es muy cerrada, que siempre que mi novio me visita no hay nadie en la casa. No, no es el panorama, no es el escenario, es el protagonista el que comete el error. Porque a mi novio y a mí también nos daban esos deseos. Había momentos en los que estábamos muy solitos y estábamos en conversaciones quizás muy abiertas, muy francas, muy profundas y un acercamiento quizás muy íntimo en los que había que acordarse que tanto él como yo somos templo del Espíritu Santo. Recuerden una ocasión que yo misma dije, échate para allá, porque tú eres templo del Espíritu Santo y yo también. Lo que yo haga, independientemente de cuánto gusto lleve o cuánto me satisfaga, primero tiene que pasar por el filtro de qué opina el Espíritu Santo. Y estoy hablando para un público creyente, aunque este es un tema que lo debería oír toda juventud. Todo el que es joven y tiene quizás o va a tener una relación de noviazgo, debe oír estas cosas, porque lo más hermoso, mira, lo más hermoso es que una pareja de novio llegue al matrimonio, como yo le digo, yo lo digo de esta manera, y me disculpan quizás la palabra poco técnica que voy a usar, yo lo digo de esta manera, que lleguen al matrimonio a estrenarse el uno al otro. Eso es lo más hermoso en un matrimonio. Y como usted sabe que se llevó un paquete nuevo, pastora, pero no me hagan hablar porque ustedes y yo sabemos que eso se comprueba cuando uno llega a ese momento. Eso no se comprueba en el noviazgo. Siempre le aconsejo a los jóvenes, el noviazgo es un ensayo para el matrimonio. El noviazgo no es un pacto. Hay personas que insisten en un noviazgo tóxico. ¿Qué es un noviazgo tóxico, pastora? Ese joven
que te pide una prueba de amor antes del matrimonio, porque él tiene que saber si le gustas, él tiene que saber si le conviene, él tiene que saber cuánto tú le amas, si tú le amas tanto como dices, tiene que entregar eso que él te está pidiendo. Mire, si ese varón es cristiano, dígale a él que dice la pastora Merari que él está asistiendo a la iglesia, pero no es cristiano. Porque un cristiano, el sello de un cristiano es la llenura del Espíritu Santo. El sello de un cristiano es que el Espíritu Santo vive en él, porque el único que revela a Cristo, el único que manifiesta a Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, viviendo el Espíritu Santo en mí, yo soy templo del Espíritu Santo. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, mi novia o mi novio es templo del Espíritu Santo también, yo no le voy a pedir, así como yo cuido mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, yo no le voy a pedir que contamine el suyo. ¿Y cómo se contaminaría, pastora, si se aman? Se aman, pueden estar en intimidad, porque ya eso se usa. En el tiempo de ustedes no se usaba porque había que esperar para irse vestida de blanco al altar. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pasó? Que cambiaron los tiempos. Cambiaron la Biblia. Ahora hay una Biblia juvenil y una de adulto. Hay una Biblia de los años 80 y hay una de los años 2000. No, mi amor. La Biblia sigue siendo la misma, los principios siguen siendo los mismos. El matrimonio es el que está diseñado. Oye, el escenario del matrimonio es el que está diseñado para la intimidad sexual. El escenario de cuando ahí es donde la palabra dice, y serán los dos una sola carne, que no es solamente la cama, no es solamente el protocolo del acercamiento físico. Es algo más, es una fusión entre dos personas que ahora comienzan a tener los mismos objetivos, las mismas metas, aunque quizás en algunas cosas tengan opiniones distintas, pero esas opiniones se unen y se busca el punto de equilibrio en el que entonces ahora haya un solo pensamiento. Eso es lo que es una sola carne, eso no se puede dar en un noviazgo, porque un noviazgo es un ensayo. Usted ve como cuando estamos preparando ensayos en el bachillerato, que te mandan a hacer una práctica de tal o cual materia para que hagas un ensayo breve. No es que te estás graduando, no es que ya eres bachiller. Cuando presentan tu tesis o tu monográfico de tu carrera en la universidad, no es que ya eres doctor, no es que ya eres licenciado. Ese es un ensayo, una presentación de lo que puede ser el desarrollo de tu carrera, y eso es lo que es un noviazgo. Si consumamos todo lo que corresponde al matrimonio antes de llegar a él, entonces, ¿a qué vamos a él? He conocido a muchas parejas que han tenido largos periodos de noviazgo y se usaron tanto, se compenetraron tanto en la intimidad, no solo emocional, sino también física, que llegó un tiempo en el que se aburrieron. Se aburrieron y ya el otro no quiere saber del uno ni el uno del otro. Porque ya no hay nada que descubrir, ya descubrieron todo, ya no hay novedad, ya no hay curiosidad, ya no hay ¿a qué vamos si ya lo sabemos todo? Incluso noviazgos que no solo evitaron quizás por el nivel de intimidad sexual, no solo evitaron tener hijos o llegar a la etapa de quedar embarazados. No solo evitaron eso, sino que si lograron quedar embarazados, echaron a perder ese embarazo, por no mencionar técnicamente la palabra que tú y yo sabemos que debía mencionar. Pero el noviazgo no es para eso, porque si en el transcurso del desarrollo de ese noviazgo te das cuenta que esa persona y tú no concuerdan, que esa persona y tú no están diseñados el uno para el otro, porque para eso es el noviazgo, para conocernos al punto de saber si esa persona es la que está preparada para pasar el resto de su vida conmigo. Si esa es la persona que está preparada, si sus capacidades o sus limitaciones, si sus opiniones, si su fe, si sus creencias, si su carácter, si su temperamento es lo que va a complementarme a mí. En el transcurso del noviazgo, yo voy confirmando que esa persona me complementa, y cuando comienzo a darme cuenta que no es así, que no me complementa, y ya usted hizo todo lo que se hacía en matrimonio, ¿ahora qué usted va a hacer? Pastora, no sea anticuada, claro que sé qué voy a hacer.
más para adelante hay gente, soltar eso y echarle mano a otra cosa. No. Eso es lo que se usa en la gente común, pero yo vengo diciendo hace mucho que la gente que le teme a Dios y que sigue a Cristo no puede ser común. No puede ser común. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y si ustedes son la sal y la sal se desvanece, ¿con qué la salamos? Si usted pierde el brillo, ¿con qué le vamos a dar brillo? Si usted era el brillo, usted no es portador, no, usted es el brillo, ustedes son la luz del mundo. Y si usted pierde la luz, ¿con qué le vamos a alumbrar a usted? Si usted pierde el sabor, ¿con qué le vamos a dar sabor? Si el sabor eras tú. Entonces, en un noviazgo a veces perdemos el brillo, perdemos el sabor por no sabernos controlar. Y volviendo a mi experiencia, mi esposo y yo, que ya es, hoy es mi esposo, tuvimos esos momentos también en los que nos acordamos. Mira, es más, yo voy a decir que fue algo sobrenatural, algo misterioso. Repentinamente, como que la misma presencia del Espíritu Santo ponía una barrera entre los dos. La misma presencia del Espíritu Santo hacía como que, no sé si han logrado ver como cuando hay dos hierros que el imán no está del frente correcto como para que se una un frente con el otro, sino que se repelen y no hay forma de tú pegarlos. Yo les puedo contar que viví momentos así, en los que la presencia del Señor en nosotros, en Él y en mí, era tan real que como nos repelía, repentinamente nos separaba. Porque hay abrazos que son peligrosos. Y todos los que hoy estamos casados pasamos por ahí. Abrazos que son peligrosos, que si tú lo prolongas mucho vas a fallarle a Dios. Entonces, lamentablemente, nosotros como jóvenes no sabemos a veces controlar. Como que a veces, le damos más fuerza o le damos más protagonismo a lo que estamos deseando, a lo que siente nuestra naturaleza humana o nuestras necesidades fisiológicas. Le damos más protagonismo, le damos más fuerza y olvidamos que cuando somos templo del Espíritu Santo necesitamos necesariamente darle el protagonismo a Él. Necesitamos necesariamente darle más fuerza a Él en nuestros deseos, nuestras metas, nuestros gustos, en nuestras actuaciones. Entonces, mi consejo es para los jóvenes que de aquí en adelante piensen cuando estén con su novia, ella igual que yo es templo del Espíritu Santo. Y tú, chica, pienses, él igual que yo es templo del Espíritu Santo. Muchas veces nosotras somos la culpable de ciertas situaciones. Porque mujer, joven de Dios, si tú sabes que tu novio a esta hora te va a visitar, y sabes que está a punto de llegar a tu casa, ¿por qué tienes que esperarlo con un vestido transparente que de lejos al entrar, al abrir la puerta, se te alcanzan a ver todas las medidas de los secretos que Dios te ha dado? O tienes que esperarle así con un chorcito de esos que tú te pones para limpiar la casa y tú sabes que tu novio está a punto de entrar por esa puerta. O sabes que él te va a llevar a comerte un helado. ¿Por qué tienes que ponerte así esos labios, hacértele un círculo para que se vean más grueso de la cuenta? Tienes que ponerte el jean que te queda más apretado porque vas a salir con tu novio, mujer de Dios. Ese hombre, aunque está lleno del Espíritu Santo, ese varón, aunque está lleno del Espíritu Santo, tiene sangre en las venas. Si tú sabes, porque lo has visto, porque nosotras las mujeres, las chicas, somos expertas discerniendo cosas y observando a veces hasta donde no hay, somos expertas. Y tú sabes que cuando tú te le sientes las piernas a tu novio y comienzas a sobarle la cabeza, tú sabes, porque has sido testigo de lo que comienza a suceder y tú sabes en lo que puede terminar ese momento, ¿qué haces haciéndolo? Si tú estás llena del Espíritu de Dios, y sabes que ese varón es un instrumento de Dios, un ungido, un siervo de Dios, ¿por qué sigues haciendo eso? Estoy diciendo todo esto porque yo también lo viví.
pero permití que la voz del Espíritu Santo me hablara y a tiempo yo le prestara atención. El problema de la juventud hoy es que se ha bloqueado a la voz del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le está hablando no solo ahí mismo a su conciencia en esos momentos, sino a través de sus líderes, de sus pastores, de sus propios padres. A veces tu mamá, tú la ves como muy necia, muy molestosa. Mi mamá no me da privacidad, no, y que ya ella vivió esa etapa, ya ella viene de allá, a ella le pasó quizás lo que te está pasando a ti hoy. A lo mejor algunas de las mamás no supieron superarlo, y hoy, como han cosechado frutos, producto de esa siembra quizás equivocada que tuvieron, ellas hoy insisten para que tú no caigas en lo mismo. Pero también puede darse el caso que otras de las mamás sea de esas que enfrentó todos esos momentos, pero lo supo administrar y no falló. No le falló a Dios, porque aquí estamos hablando no de fallarle a tu novio, porque hay novios que eso es lo que le gusta, darle alimento y gusto a su carne, a sus deseos carnales y fisiológicos. No, es al Espíritu Santo que le fallamos. O sea, estoy hablándote a ti que eres cristiana y que estás llena del Espíritu Santo. Estoy hablándote a ti que eres cristiano y estás lleno del Espíritu Santo. Pero también estoy hablándote a ti que aunque no eres cristiano o no eres cristiana, puedes copiar, porque lo bueno se copia. Lo bueno, pastora, achapado a la antigua. Bueno, mi amor, esto es lo que ha funcionado siempre, los matrimonios. Cuando llegan al matrimonio con un noviazgo que ha sido, como le digo yo a las chiquis, si ese noviazgo se desbarata, ¿tú sabes cómo tú vas a quedar? Maloliente, estrujada, untada, sobada, vas a quedar usada. Entonces ahora vas a tener que encontrarte en tu camino a un usado también, porque muy difícil un paquetico nuevo va a querer un objeto usado. Es muy drástico quizás lo que te estoy diciendo, pero eso es lo sabio. El noviazgo es para prepararte para el matrimonio. El noviazgo no es el matrimonio. Todo noviazgo debe emocional, intelectualmente, debe prepararse por si hay una ruptura. Debe prepararse para una posible ruptura, porque no es un pacto. Un noviazgo no es un pacto. Los noviazgos se pueden romper y hay que echar para adelante, porque lo tuyo viene de otro lado, porque eso no era lo tuyo. Pero si te entregaste toda o todo, entregaste todo, no reservaste nada, entonces las frustraciones vienen, las ansiedades y muchos caen en ansiedad y en depresión por causa de la frustración de la ruptura de un noviazgo. Pero si lo dejaron a los niveles sanos, sin faltarle a la moral, sin faltarle al pacto que tienen con el Espíritu Santo, les aseguro yo que en par de meses esa ruptura se les va a olvidar y lo que Dios diseñó para ustedes será puesto en su camino. Dios siempre pone a la gente correcta a tu lado cuando tú te dejas guiar de la voz del Espíritu Santo. Así que si las personas que están a tu lado te está pidiendo lo que tú sabes que el Espíritu Santo no te está autorizando dar, entonces esa no es la persona correcta. La persona correcta siempre te guiará a que entiendas al Espíritu Santo antes que a Él, a que obedezcas y ames más al Espíritu Santo que a Él. Evalúa tu relación, evalúa su comportamiento, evalúa lo que están haciendo. Y yo te aseguro que dejándote guiar del consejo del Espíritu Santo, vas a tener un noviazgo exitoso, vas a vencer todas esas barreras, vas a poder vencer las tentaciones que se presenten, porque de que se te van a presentar, porque no eres un ángel. Tú no eres el Espíritu Santo, solo eres su templo, tú cargas al Espíritu Santo para manifestarse aquí en la tierra. Tú no eres Él, o sea, tú vas a fallar, tú puedes fallar, eres débil, tienes debilidades y van a haber tentaciones que te van a hacer casi caer, pero aprende a activar tu oído para oír al Espíritu Santo, que Él te va a decir, detente, que eso no me agrada. Entonces, la clave está en oírlo a Dios, oírlo cuando Él te corrige, cuando Él te habla. En este momento, en esta conversación o en este tema que yo he presentado brevemente, puede ser que Él te esté hablando. Si le prestas oído, puedas tener un matrimonio
exitoso en el futuro y ahora en el presente, un noviazgo limpio, sin fallarle al Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte para que otros puedan recibir también este contenido y ser edificados. Bye bye, Dios te bendiga más.